Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Hoy es martes 8 de agosto y vamos a continuar nuestra lectura del año bíblico en el libro de Crónicas, primero de Crónicas, capítulo 1 hasta el capítulo 4. Estos libros, antes se creía que era un solo libro, y muchos eruditos piensan que fue Esdras quien lo escribió. Para los judíos era muy importante la genealogía, porque todos ellos querían tener la seguridad de que pertenecían al pueblo de Dios y recibir sus bendiciones. Y especialmente pues los hijos de Judá, porque de ahí estaba profetizado la venida del Mesías. El propósito principal del escritor parece haber sido el señalar de los registros públicos que aún se conservaban cuál había sido el estado de las distintas familias con anterioridad al cautiverio que ellos sufrieron a Babilonia, para que a su regreso pudieran ingresar y recuperar sus respectivas herencias. Así que era muy importante, ¿verdad? Todo este registro. Y era muy meticuloso a la hora de llevar esta información. Recuerden que Sem, Can y Jafet, luego del diluvio, se convirtieron en la base de las naciones del mundo posterior. Vamos a leer lo que algunos eruditos, ¿verdad?, piensan cómo se formó algunas naciones de la actualidad. De los descendientes de Jafet, se supone comúnmente que de estos 7 hijos que se mencionan allí, se formó Europa y el norte de Asia. De Javán vino la Grecia, de Gomer vinieron los antiguos cimerios de las llanuras rusas. De Madai vinieron los medos y los persas de Irán. De Tubal y Mesá vinieron los habitantes de Turquía. De Quintín y Dodanín estos son los representantes de Chipre y Roda. De Can, hijo de Noé, se supone, ¿verdad?, algunos creen que se pobló África y el lejano oriente. Cus, al parecer, esa familia se dividió en 2. Algunos fundaron Babilonia y otros fundaron a Etiopía. De esos que fundaron a Babilonia viene Nimrod, que se menciona como el primer hombre poderoso sobre la tierra, como que fue que comenzó esa trilogía satánica, ¿verdad?, donde él decía que él iba a reencarnar en el sol, su esposa Semiremi en la luna y su hijo Tamuz en las estrellas. Misraíl, esta es la forma en la que la Biblia se refiere a Egipto. Fus se refiere a Libia, la región del norte de África, al oeste de Egipto. Canaán se refiere a los pueblos que originalmente establecieron la tierra que hoy se considera que es de Israel y las regiones circundantes. De estos salieron los filisteos. Los filisteos camitas fueron pueblos del mar antes de establecerse en Palestina, provenientes de los Cuslahim, que eran de origen egipcio, pero están relacionados con la cultura minoica de Creta y la costa del sur del Asia Menor. Los hijos de Sem. De Sem vino Elam, quien fue el ancestro de los pueblos persas. Asur, que fue el padre de los asirios. Lut, que fue el padre de los lidios, que vivieron por un tiempo en el Asia Menor. Y Harán,
que fue el padre de los arameos, a quienes también conocemos como los sirios. Arfaxad fue el ancestro de Abraham y de los hebreos. Significativamente, el cronista incluyó a las naciones que mantuvieron a Israel en el exilio, como los persas. Cuando el cronista registró este amplio panorama de todas las naciones como parte del plan de Dios, le aseguró a Israel que todavía eran parte del plan del Señor y que también lo eran las naciones que los retuvieron a ellos en el exilio. Más tarde, de Uz, de Arabia, viene Aram, ¿verdad? Donde se menciona allí también a Job. Algunos piensan que ese personaje que se menciona allí, Jobab, es el mismo Job. Sela engendró a Eber. El nombre Eber fue la raíz de hebreo, pero este patriarca fue el antepasado no solo de Abraham, sino también de un número de otros pueblos inestables conocidos en la historia como Abirú y Apirú. Así, hermano, que es muy interesante, ¿verdad? Conocer estos detalles. Algo que llama la atención es que en este capítulo no se menciona a Dios directamente, no se menciona a Jehová, Yahvé, no se menciona. Sin embargo, podemos observarlo en casi todas las partes de lo que se narra. Vemos a Dios llamando a Adán, escondiendo su vergüenza, ¿verdad? Con ese manto que le hizo, manto de piel de animal que fue sacrificado. Vemos a Dios bendiciendo el nacimiento de Set, proporcionando un hijo para reemplazar tanto al asesinado como al asesino. Vemos a Dios caminando con Enoc. Vemos a Dios llamando a Noé y cerrando la puerta del arca. Vemos a Dios hablándole a los hijos de Noé y haciendo su pacto con ellos. Vemos a Dios como el Altísimo, dividiendo una herencia a las naciones. Vemos a Dios dividiendo la tierra en ese momento en la Torre de Babel, cuando ellos construyeron la Torre de Babel. Vemos a Dios escogiendo a un babilonio de una familia de adoradores de ídolos, llamado Abraham. Vemos a Dios deteniendo el cuchillo del sacrificio sostenido sobre el rendido Isaac. Vemos a Dios orquestando la elección de Israel por sobre su hermano Esaú, a pesar de todos los esfuerzos carnales del hombre para hacer lo contrario. Vemos a Dios bendiciendo a Esaú y a sus descendientes como lo había prometido. Así que vemos a Dios explícitamente en toda la historia de la humanidad. Vamos a leer estos capítulos y también sacar lecciones espirituales y a tratar de observar a Dios a través de su obra. Y así como Dios estuvo en la historia en el pasado, pues debemos tener la seguridad que está en la historia del presente y estará en la historia próxima en el futuro. Ese futuro glorioso que esperan los hijos de Dios fieles. Hermanos queridos, recuerden, Maranata, Cristo viene. Bendiciones para todos. Feliz día.